La Suprema Corte de Colombia ordenó este martes la detención inmediata del senador y expresidente Álvaro Uribe. Ahora, creo que esto es muy importante porque hay ciertos paralelismos con algún caso mexicano, que no voy a decir que Felipe Calderón estoy hablando, pero es importante ver este caso y luego voy a poner en contexto por qué creo que hay estos paralelismos. Ordenan detención, informa la jornada, del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. El expresidente colombiano informó el martes que la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención en una investigación por supuesto fraude y soborno de testigos en un proceso en el que es acusado de vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha. Y esta es la declaración que hizo el pobrecito de Uribe, ¿no? En Twitter. Dijo: la privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria. Pobrecito, ¿no, Uribe? este, Digo, como tal son lágrimas de cocodrilo, no lo interpretemos como otra cosa. Uribe es famosísimo por un lado, dar la cara o querer dar la apariencia de un hombre fuerte, no duro. Así es como llega al poder. Ahorita vamos a ver el contexto. Pero cuando alguien lo ataca, ¿no? O hace señalamientos en su contra, o hace alguna investigación que le involucra a él o a personas cercanas a su administración, entonces él es la víctima, ¿no? Y se le está persiguiendo, y pobrecito, ¿no? Y la familia, Dios, alguien quiere pensar en los niños, ¿no? Es así, pues, y esto es indicativo no nada más de Uribe, sino de muchas personas de la derecha y ultraderecha en Latinoamérica y en el mundo. Sabemos a Donald Trump, ¿no? Haciendo lo mismo, ¿no? Que por un lado es el hombre fuerte, ¿no? De ley, el orden y muy macho y no sé qué, pero cuando lo estaban investigando, ¿no? Los demócratas se hicieron el impeachment, ¿no? Cacería de brujas, ¿no? Pobrecito de mí, ¿no? Hay gente que cree en la democracia, o sea, doble cara, pues, ¿no? Hipócritas. Ahora, ¿quién es Álvaro Uribe? ¿No? Un poco cómo llega al poder en Colombia, qué hizo durante su mandato y de qué se le acusa en particular, ¿no? Ya vimos que es por sobornos, no a testigo, y por en el fondo falsificar evidencia a través de cooptar la voluntad de personas, pero vamos a ver cómo llegamos a este punto. Digo, Álvaro Uribe llega al poder en Colombia de 2002 a 2010. Ahora, hay que poner en contexto que Colombia, ¿no? En esos años, ¿no? A final de los 90, a principios de los años 2000, vivía una profunda crisis de seguridad. O sea, en muchos sentidos, el narcotráfico había llegado a un nivel que sobrepasaba la capacidad del Estado de negociación, de fuerza, de impartición de justicia, de apoyo popular. O sea, porque hay que decirlo, o sea, este fenómeno, como en México, o sea, no se entiende sin una base popular que apoyaba a los grupos criminales porque les dieron las oportunidades que el gobierno, que el Estado jamás les dio. Entonces, en este contexto, ¿no? De turbulencia política, de inseguridad, de ataques, o sea, frontales al gobierno, estatales y federal, en Colombia, llega Uribe como, digamos, como una figura de autoridad a quien se le puede confiar, ¿no? O así se vendió como tal, y se la compraron. O sea, la gente votó por él y ganó en una elección completamente legítima, hay que decirlo también. Y Uribe hasta la fecha tiene cierto grado de apoyo popular. O sea, es una persona que divide opiniones, porque hay quienes opinan, no como yo, que es un criminal de Estado que pertenece a la Haya más que a alguna conferencia, no algún puesto respetable. Eso pertenece a la cárcel en más de un sentido y por más de un crimen. Pero hay personas que lo ven como alguien que pudo apaciguar a Colombia y llevar progreso, no un progreso que no veían desde hace décadas, progreso generalizado. Y vamos a poner en contexto esta perspectiva. Él es una persona que durante el gobierno su objetivo principal era la lucha frontal
contra los grupos de crimen organizado, ¿no? Ahí empezamos a ver el primer paralelismo con cierto personaje que ahorita está intentando hacer un partido político, ¿no? En México, peloncillo, él, dipsómano, ¿no? Le gusta el traguito, ¿no? La copa. Digamos que a diferencia de México, Calderón empieza la guerra contra las drogas, por lo menos la forma moderna de la guerra contra las drogas, y en Colombia ya existía, no como tal. O sea, Uribe llega a tomar el mando y hacerles frente, no como tal. Es cierto que logró en muchos sentidos la reducción de la violencia en Colombia. O sea, redujo los ataques terroristas, no los ataques a la ciudadanía, a menos de la mitad. O sea, hay que ponerlo en contexto. Entonces, en ese sentido fue un éxito, ¿no? Se le cuestiona la forma, o sea, la estrategia, que fue extremadamente violenta. Se pasó por encima de los derechos humanos de personas, de comunidades indígenas, campesinas, trabajadoras. Se arrolló a la sociedad con tal de proyectar mejores números como tal. Y entre ello está el escándalo, que es un escándalo meritorio, o sea, tiene que ser un escándalo, no a nivel regional, sino a nivel internacional, y lo fue, la cuestión de lo que él llamaba los falsos positivos, ¿no? En donde decía, bueno, es que estamos buscando, ¿no?, un grupo criminal, hicimos un operativo y llegamos, ¿no?, y destrozamos y matamos. Pero había personas que que falsamente se identificaron positivas como pertenecientes a esos grupos criminales. O sea, este falso positivo es un eufemismo para decir maté inocentes. O sea, y ordené la matanza de inocentes. O sea, tal cual. O sea, personas que ni la debían ni la temían, personas campesinas, personas que iban pasando, como tal. ¿No? Decía, había muy poco recato en temas de derechos humanos. Y pues, o sea, se le acusa de genocidio a Álvaro Uribe, como, o sea, la definición académica, ¿no?, de genocidio, acciones concretas para el exterminio de una población en particular por motivos, ¿no?, políticos, religiosos o ideológicos, no en este caso temas políticos, o sea, porque él quería aumentar sus números, aumentar los números de las bajas de los criminales, ¿no?, y de operativos realizados y de personas capturadas, de personas desaparecidas. Hubo muchas desapariciones. Human Rights Watch de Naciones Unidas estima que en ese periodo se perdieron 2.500 personas, o sea, por este esquema de falsos positivos. Hay otros estudios locales, regionales o internacionales, o sea, depende el estudio que veas, que dicen que no fueron solamente 2.500, hay cifras que sobrepasan las 10.000 personas, no es poca cosa. Pues así hubieran sido 10 personas, es algo extremadamente significativo. O sea, siendo de 2.500 a más de 10.000 personas, es un escándalo a nivel internacional. Eso por un lado. Conforme avanza el tiempo, él sale del poder, ¿no? Ya decía, en 2012 arma su partido político que se llama el Centro Democrático, el Partido Centro Democrático. Otro paralelismo, no con cierto personaje en la vida política nacional que está queriendo crear un partido político, ojalá jamás se lo den. Y digo, en ese sentido empiezan investigaciones en su contra, en su contra del ejército también, en contra del Departamento Administrativo de Seguridad, que no es, digamos, la Secretaría de Justicia, ¿no?, como acá el Ministerio de Justicia, que de hecho ya fue encarcelada. O sea, María de Pilar Hurtado, que fue la jefa del Departamento de Justicia, ya está encarcelada por abusos de autoridad, por espionaje, o sea, por lo que estamos diciendo, o sea, por pasarse por encima los derechos humanos de las y los colombianos, y por ser criminales, no como tal. O sea, no hay otra forma más simple, no más directa de decirlo. Ella y su secretario particular, o sea, de Álvaro Uribe, ya están en la cárcel. Otro paralelismo, ¿no?, con García Luna,
en el país, donde pues todos sabemos que están siendo investigados en Estados Unidos, junto con Pequeño, ¿no? Ramón Pequeño y Cárdenas Palomino, que ahora se extiende esa investigación, ¿no? A los brazos izquierdo y derecho de García Luna, que a su vez fue empleado directo de Felipe Calderón, así como María del Pilar Hurtado era empleada directa de Álvaro Uribe. Entonces ahí vemos otro paralelismo. No conforme con esto, la Secretaría de Agricultura o el Departamento de Agricultura de Colombia también se le encontraron recursos, desvíos de recursos, quiero decir, de programas sociales hacia personas, ¿no? Allegadas, hacia aliados políticos, empresarios, personas que no necesitaban los recursos, pero estos desvíos millonarios iban de programas sociales a personas que necesitan esos recursos para vivir, ¿no? Para producir, para sostenerse, y esos recursos terminaban en manos de empresarios, de amigos, de cuates, de, ¿no? Cuñados, compadres, o sea, de personas allegadas al régimen como tal. Entonces este caso de corrupción también ya ha sido castigada y ha sido procesada en Colombia, y los responsables, ¿no? del Departamento de Agricultura también ya están en prisión. Sobre los casos de derechos humanos también se investigaron a las Fuerzas Armadas, porque ellos fueron en el fondo los ejecutores, ¿no? de los crímenes materiales que se dieron en ese periodo, y se han castigado a 800 personas, o sea, 800 militares. Lamentablemente son todos y todas de bajo rango, es decir, no ha llegado esto a generales, que ya hay investigaciones abiertas, pero que no han sido procesados como tal. O sea, los paralelismos entre México y Colombia en esa situación son notables, y además tienen una explicación histórica que voy a decir al final. Ahora, ya atándolo a este caso, ¿no? Como tal, el mismo Uribe, estando todavía en el poder, inicia una investigación hacia Iván Cepeda, que es de oposición, no es una persona de izquierda, no como Iván Duque, que Iván Duque es el presidente actual, es de derecha y es en muchos sentidos discípulo de Álvaro Uribe. Pero bueno, Uribe inicia una investigación contra Cepeda, que en ese momento era senador, creo que a la fecha es senador, si no mal recuerdo, del partido Polo Democrático en Colombia, un partido de izquierda. Inicia una investigación por colusión con grupos armados, con grupos guerrilleros en Colombia. Entonces, ¿no? Esto pasa a la Fiscalía, ¿no? A la Procuraduría de Justicia de allá, el Ministerio Supremo de Justicia, o sea, la máxima autoridad de justicia en Colombia, empieza a investigar estas cuestiones, y no solo desestima las declaraciones de Álvaro Uribe sobre Iván Cepeda, sino que encuentra irregularidades en el proceso, o sea, irregularidades en el discurso, en las evidencias que se mostraron, entonces abre una investigación derivada de la primera, derivada de la que inicia Uribe, hacia esta otra línea de investigación. O sea, ¿por qué hay tantas inconsistencias en los testigos que verificaron o que ofrecieron su testimonio en contra de Cepeda? Y lo que se encuentra es que hay un nexo directo y una cooptación de voluntades por parte de Uribe mismo, que sobornó a estas personas para que declararan en contra de Cepeda. Y no solo eso, parece que se le encuentran nexos al mismo Uribe con los mismos grupos de los cuales acusó que Cepeda tenía los nexos. ¿Me explico? Entonces, otra vez, ahí vemos el último gran paralelismo entre Calderón, ¿no? Que a través de García Luna tenían nexos con el cártel de Sinaloa, y allá lo mismo. O sea, estos grupos de ultraderecha paramilitares que también sirvieron como brazo armado en la lucha, ¿no? Contra las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y ¿no? Grupos paramilitares también de narcotráfico allá, pues fueron creadas y fueron mantenidas y fueron fortalecidas desde el gobierno como contrapeso
ante los grupos de crimen que no me gustaban. Entonces, para combatir el crimen que no me gusta, voy a financiar al crimen que sí me gusta, no el crimen de mi lado, de ultraderecha. Entonces, los paralelismos no se acaban. Y como les decía, hay una buena razón para ello. Álvaro Uribe y Felipe Calderón son cuates, ¿no? Son amigos. Digo, Olga Warnot, que no periodista muy muy reconocida sobre temas de corrupción, principalmente en el sexenio de Felipe Calderón, que está por sacar un libro que, o sea, será extremadamente interesante. Nos digamos, nos recuerda, ¿no?, que tenía nexos Calderón con Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, después de su presidencia, vino a México como asesor, ¿no?, a dar conferencias sobre seguridad. Imagínate, conferencias de Álvaro Uribe sobre seguridad. Pues ahora sabemos, ¿no?, por qué tantos paralelismos. O sea, porque Calderón, en muchos sentidos, está siguiendo el modelo que implementó Álvaro Uribe en Colombia, ¿no? Y quiero cerrar con esta reflexión. O sea, los hechos que suceden en México no son aislados como tal. Tienen un contexto histórico, tienen un contexto material, y hay que verlos siempre como tal. Y la segunda reflexión que me gustaría es: volteemos a ver mucho más a América Latina, ¿no?, a cuestiones de casos de liberación en África, en Asia, pero digo, centrándolo en el contexto latinoamericano. O sea, tenemos mucho que aprender de los procesos de allá. O sea, López Obrador tiene mucho que aprender de las experiencias, por ejemplo, de Lula da Silva, ¿no?, que también estuvo de 2002 a 2010 en Brasil, del caso reciente de Evo Morales, o sea, del golpe de Estado a Evo Morales, de los intentos de golpe de Estado tanto a Hugo Chávez como a Maduro. Tiene mucho que aprender de Rafael Correa, de la experiencia colombiana. O sea, hay muchas similitudes, porque en más de un sentido sufrimos de las mismas aflicciones, ¿no? Entonces, en lugar de vernos, ¿no?, como antagónicos o como ajenos o como no me interesa, o sea, no. O sea, fomentemos una profunda solidaridad internacional, porque eso nos va a fortalecer, pues, nuestra visión, y sabemos de dónde vienen, ¿no?, los ataques que hay ahorita. En Brasil, por ejemplo, el otro día platicaba con una persona, ¿no?, de allá, que me relataba, o sea, cómo, por ejemplo, cuando Lula da Silva estaba en el poder, pero más pronunciadamente con Dilma Rousseff, hubieron protestas legítimas, o sea, que de inconformidades de las personas con gobierno, que después e inmediatamente querían ser cooptadas por los intereses de derecha, ¿no?, anti-gobierno. O sea, y esa misma estrategia, no táctica, los vemos acá. O sea, cuando la oposición se vuelve feminista, cuando la oposición de pronto está en contra de la violencia, cuando ellos la provocaron, cuando la oposición, o sea, coopta o intenta cooptar, porque hasta ahora no lo ha hecho de forma exitosa, movimientos o descontentos legítimos, ¿no?, de la sociedad hacia el gobierno. O sea, por eso creo que es importantísimo ver la historia, digo, si puedes, la historia completa de Latinoamérica, pero por lo menos la historia reciente de Latinoamérica, que podemos aprender muchísimo y mucho conocimiento aplicado a la situación que estamos viviendo ahora. O sea, no nos sintamos especiales o aislados, o que todo es nuevo acá. O sea, no. Hay antecedentes históricos, hay contextos particulares, y podemos aprender muchísimo de la experiencia de nuestros hermanos y hermanas latinoamericanas. Pero bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Opinen, ¿no? Díganme si les gustó o no. Suscríbanse, no compartan toda esa cuestión, y nos vemos hasta la próxima, ¿no? Díganme si creen que hay cuestiones que podemos aprender de Latinoamérica, o si mejor nos centramos, ¿no?, y México y López Obrador y los fifís y los chairos, y nos quedamos en ese jueguito, ¿no? Muchas gracias por ver, de verdad, muchas gracias, y nos vemos hasta la próxima.